esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. El mundo muere de frío, el alma pierde el calor. Los hombres no son hermanos, al mundo le faltas tú. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios, Padre, y del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en el primer domingo de Adviento estábamos llamados a estar alerta, a estar vigilantes, atentos a la llamada del Señor para cuando Él venga y toque y entre a su casa. Y hacíamos la relación precisamente de cuando el Señor venga, encuentre todavía fe entre nosotros. Estar atentos, hermanos, en nuestro corazón, que nuestro corazón no se haga de piedra, como el profeta Ezequiel. Que el Señor nos dé un corazón de carne para abrirnos a las necesidades de los demás. Ahora el Señor nos invita, hermanos, a convertirnos al Señor. Nada mejor que en este día, hermanos, donde las iglesias permanecen cerradas, donde no hay presencia de pueblo, si muchos estamos el cantor y yo, Matías, un servidor, en este templo tan hermoso, tan maravilloso que ustedes están contemplando. Es esta voz, hermanos, que clama en el desierto. En el desierto no hay nada, como ahorita. Parece ser que no hay nada. Pero detrás de las cámaras hay mucha gente que nos está mirando. Y que en la persona de Juan el Bautista somos esa voz, todos nosotros, que clamamos en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos, que nos invita a la conversión a todos nosotros. ¿Quién era Juan el Bautista? Él no era Jesús. Él sabía a quién esperar. Aquel a quien no soy digno de inclinarme para desatarle las correas de sus sandalias. Aquel que predicaba en el desierto, pero con gran convicción, aunque pareciera que nadie lo escuchara. Aquel humilde sacerdote que está en aquel pueblo lejanísimo, donde no puede haber mucha gente. Yo me siento como cuando estaba de misionero en la sierra, donde había unas 3 o una familia o 2 familias en los pueblos recónditos de la sierra, bajando las quebradas, predicando en el desierto la palabra del Señor. Claro que hay más animales que personas, y no estoy haciendo alusión a nada. Sin embargo, hermanos, hasta allá se tiene que predicar la palabra de Dios. San Rafael Guízar y Valencia, cuando le decían, Señor, usted va a bajar hasta donde hay solamente muy pocas personas, a aquellos pueblos, y usted toda una eminencia, todo un señor obispo. Y él contestaba, un alma es mucha diócesis para un obispo, y bajaba hasta los pueblos más olvidados. Un pastor
de los obispos y de los consagrados. Primer obispo mexicano, que nos enseña también la grandeza, hermanos, de Juan el Bautista. Llegar a lo último, donde parece que no hay nada ni nadie, donde parece que nadie se quiere convertir. Pero así es, hermanos. La palabra de Dios, contrario como cuando tú avientas una piedra en el lago y empieza a hacer olas del centro hacia afuera, la palabra de Dios también se tiene que predicar de fuera hacia adentro, para que haga eco y Cristo sea el centro de nuestra vida. Y entonces sí, ya no habrá templos solos. Entonces sí, hermanos, ya no habrá COVID. Entonces sí, hermanos, podremos darnos un abrazo, podremos perdonarnos, podremos dejar de sentirnos solos. Ahorita estoy pensando cómo será nuestra Navidad sin presencia de familiares más que los que están en casa. Lo que Dios quiera. Pero siempre adaptándonos a las nuevas formas de vivir. Y yo sé que también lo sienten igual que yo, la soledad, la tristeza, la angustia. Estos meses son difíciles, hermanos, sobre todo para nuestros hermanos mayores. Cuídenlos mucho. Traten de estar siempre atentos a sus necesidades. Traten de no llevar alguna cosa, algún virus a las casas de ellos, de juntarse, de no hacer fiestas, de cuidarse usando la mascarilla, el gel antibacterial, en fin, todas las posibles formas de cuidados paliativos para que vivamos una vida más entregada al servicio del Señor. Vamos pues, hermanos, a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los que puedan tomar asiento en sus hogares, por favor. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
Primera lectura del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto, construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá: aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llegará con sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. Escucharé la palabra del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos la salvación. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos la salvación. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos la salvación. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde como algunos suponen en cumplir su promesa, sino que la tienen a ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El día del Señor llegará como los ladrones, entonces los cielos desaparecerán con gran estrépito. Los elementos serán destruidos por el fuego y perecerá de la tierra con todo lo que hay en ella. Puesto que todo va a ser destruido, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir ustedes esperando y apresurando el advenimiento del día del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, apoyados en la esperanza, pongan todo su empeño en que el Señor los halle en paz en Él, sin mancha ni reproche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos y todos los hombres verán al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tengan la amabilidad de ponerse de pie en sus hogares, por favor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el principio del Evangelio de Jesús,
Mesías, Hijo de Dios, en el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de mí a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle las correas de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A manera de ejemplo, hermanos, quiero comenzar con una boda que celebré el día de ayer, de unos muchachos que se casaron por la iglesia, obviamente, y ya casi creo que no es sorpresa el ver que muy pocas personas se acercan a comulgar. El templo pues estaba a la capacidad que debe de estar, 20%. Esperaba yo dar al menos unas 10 comuniones a las personas que vinieron a misa. Son gente que a lo mejor no están muy acostumbrados a venir al templo los domingos. Era una boda. Hice una comparación. Cuando vamos a la fiesta de la boda, hay una mesa que se llama mesa de regalos. Y en esa mesa de regalos se ponen los regalos, los parabienes de las personas invitadas, como un agradecimiento para estar en esa fiesta, sin descuidar ese gran regalo que podemos donar, hermanos, a las personas que van a comenzar una vida nueva, pues a lo mejor una vajilla, un edredón, una cobija, en fin, no sé. También, hermanos, el mejor regalo que podemos darle a las parejas cuando se van a casar es el alimento espiritual, la Sagrada Comunión. ¿Por qué hago este comentario, hermanos? Porque hoy la palabra de Dios nos invita a la conversión, a la metanoia, al cambio de una vida de pecado a una vida de gracia. Una voz clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Que todo valle se rellene, que toda colina se rebaje, que todo lo escabroso se aplane y lo torcido se enderece. ¿Cuántas personas, hermanos, encontramos en nuestra vida que no le encuentran sentido a su fe? Es ese valle, digamos, vamos a decir, de depresión, que hay que rellenarlo, hermanos. Vivimos una depresión tremenda, más tremenda que el COVID. El ya no encontrarle sentido a nuestra vida, ese valle tiene que ser rellenado. ¿Cuántas colinas, hermanos, tienen que ser rebajadas?
Gente soberbia, gente que piensa que no necesita a Dios, que ni siquiera cree en Dios, que no le importa si otros creen en Dios, que les satisface su sabiduría. Vino una persona ayer o antier, hermanos, y se presentó conmigo y decía: Padre, yo era un indigente, pero un indigente del alma. No sabía qué hacer con mi vida. Busqué a Dios y Él me dio sabiduría, ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor de Dios, para poder entender lo que Él quiere ahora de mí: ayudar a los pobres, a los más necesitados. Hermanos, hay una dinámica tan hermosa entre el valle que tiene que ser rellenado y la colina que tiene que ser también resquebrajada. Para Dios todo debe de estar planito. Que todo lo sinuoso, los caminos chuecos que te conducen al pecado, se aplanen, vayas en un solo camino. Y todo lo escarpado del camino se aplane también. Mira que si un carro anda en una carretera donde no está bien el pavimento, difícilmente puede llegar a su destino, o llegará horas después. Cuando yo estaba en la sierra, hermanos, pues las llantas me duraban, si mucho, 8 meses, y eran llantas de fuertes gajos, mud terrain. Y yo pensaba con mi pensamiento de la ciudad, unos 5 años, 4 años que me duren las llantas, aquí pues no hay tanto problema. Y me decía el señor obispo, don Ruy Rendón: ¿ustedes creen, muchachos, que este muchacho dice que le van a durar 5 años las llantas acá? Pues no, es exactamente. Menos del año ya tenía que cambiar de llantas porque todo el camino era terracería. Es eso escabroso, hermanos, que tiene que aplanarse. Y metiendo esto en nuestra vida espiritual, hermanos, que ahorita sí, que ahorita no, que después, que más rato. Como el alcohólico que deja el alcohol y luego sale de su alcoholismo, entra a un grupo de 24 horas, se sale de él y vuelve a tomar y vuelve a entrar. Ese tipo de vaivenes en la vida que no nos hacen ser auténticos. Hay que aplanar todo, como una locomotora que va allanando el camino. Yo no sabía, hermanos, que había avionetas que aterrizaban en las mesetas, en la sierra, donde no hay ni siquiera pavimento, pero al menos el camino estaba aplanado. Y en un camino a una distancia como de 80 metros y mucho, y pararle de contar porque enseguida estaba el risco y el abismo. Hermanos, la vida es hermosa, fascinante, pero no es fácil. Juan el Bautista, hermanos, nos enseña lo fascinante que es prepararle el camino al Salvador. Antes de venir a la Santa Misa me acerqué al Santísimo un buen rato a platicarle de mis sentimientos, porque yo también tengo sentimientos como todos ustedes, y a platicarle de mi vida, cómo podré vivir estos 2, 3 semanas, quizá más, sin presencia de pueblo, cómo poder invitar a la gente a que venga de lunes a viernes al Santísimo, o a las misas entre semana, como si fueran de domingo, para que reciban la Sagrada Comunión.
¿Cómo podré llevar la Sagrada Comunión a mis enfermitos, llevar el Santísimo, la unción de los enfermos, a los viejitos, a los enfermos, a las mujeres que van a dar a luz? En fin, siempre pensando, buscando la manera de tratar de, cuidándolos a ustedes, no exponiéndome ni exponiéndolos, pero tratando de dar lo mejor. De sobra sabemos, hermanos, pues que esta casa es una casa de refugio para migrantes e indigentes. Y hace unos días le presenté al Señor, no lo quiero cansar con tantos números, pero cuando hay un pico, yo le dije: Señor, esta vez se hospedaron 492 personas en nuestra parroquia, casi 500. Y Él me dice: bendícelos y pídeles que me bendigan. O salúdamelos y gracias también a ti. 2, 3 palabritas que me dice el obispo. A propósito, hermanos, el próximo domingo, 13 de diciembre, tercer domingo de tiempo de Adviento, viene el señor arzobispo a puerta cerrada, con 2, 3 personas del coro, con quizá unos lectores, siquiera unas 5 o 6 personas, algunos sacerdotes que quieran venir aquí con nosotros con la sana distancia, porque el próximo domingo estaremos celebrando 6 años de la fundación de la Casa Indi. Y fui yo el que personalmente le pedí al señor arzobispo que viniera para que se diera cuenta por sí mismo, ya lo ha visto en fotos, pero por sí mismo de lo que estamos haciendo y de la etapa que queremos comenzar a hacer para que todo esto sea un lugar de misericordia, una casa de misericordia, para que atendamos las obras de misericordia espirituales y materiales en cada uno de ellos. Como lo vimos en Mateo 25 hace algunos domingos: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Era forastero, el Señor dijo, era migrante y me asistieron. Estuve enfermo y fuiste a visitarme, estuve en la cárcel y fuiste a verme. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hijos, conmigo lo hiciste. Entonces, qué bonito, hermanos, que venga nuestro señor arzobispo, que deje un poquito sus ocupaciones, que no son pocas, son demasiadas. Somos más de 200 parroquias, imagínense. Aparte, pues todas las instituciones que tiene, las áreas de formación, el seminario, en fin, la vida consagrada, la vida religiosa, la vida laical, en fin, todos los secretariados y departamentos que tiene para estar con nosotros un ratito. No vamos a poderlo ver, pero sí, digo, presencialmente, pero sí lo vamos a poder ver virtualmente por medio creo que de Facebook, de la plataforma de la parroquia, Cristo de la Alegría, y también por otros medios que lo estamos ya haciendo con nuestro hermano Aarón, que es el encargado de comunicaciones de aquí, de la parroquia. Él, junto con Javier de la Torre, se van a poner de acuerdo para ver cómo lanzar este bello mensaje de amor a los pobres, porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Y ahí viene también, hermanos, el día del migrante, para que entendamos, hermanos, cómo sufren tanto ellos y que nosotros tenemos que cuidarlos, porque ellos no tienen a nadie que los cuide y nosotros somos su refugio. Imagínense que no hubiera una parroquia Santa María Goretti, otra parroquia como la capilla del padre Luis Eduardo Villarreal, donde está la casa de Nicolás, o acá con Luis Eduardo Zavala, donde está la casa Monarca,
o acá no sé cómo le dicen, donde la casa Santa Marta, donde estaba el padre Jesús Garzaguerra, otras casas también que hay, el Hogar de la Misericordia de la Madre Angélica, las obras de misericordia de la Madre Connie. En fin, hermanos, somos un gran emporio de instituciones que vamos llevando el alimento a los que más lo necesitan. Y parece que no. Parece que somos esa voz que clama en el desierto, que nadie nos oye, pero mucha gente nos escucha. Mucha gente nos escucha. Y van llegando las donaciones, cobijas, el grano, el frijol, todo eso, hermanos. Y vamos repartiendo según se va necesitando. Y Cáritas también, en primer lugar, se pone de acuerdo. Y el comedor que está haciendo también efectivo el padre Pepe Esteban de la Pastoral Juvenil. Y en fin, hermanos, muchas obras de misericordia que estamos haciendo. Parece que estamos gritando en el desierto, pero todo mundo nos escucha. Como dice la palabra de Dios, lo que pronuncies al silencio del oído se proclamará por las azoteas. Qué bonito, hermanos, también es que cualquier cosa, por sencilla que sea, tiene repercusión hermosísima cuando ayudas a los más necesitados. Y esta palabra de Dios, pues, hermanos, nos invita a todos nosotros para estar atentos y también para convertirnos de corazón. Me siento feliz por la gran figura de Juan el Bautista y lo comparo con todos mis hermanos misioneros que van preparando el camino del Señor, por mis hermanos sacerdotes, mis hermanos obispos, por el Papa, el misionero del mundo, el Papa Francisco, por esta gran encíclica, la Fratelli Tutti, por tantos documentos que ha habido últimamente, hermanos, Samaritanus Bonus, por ejemplo, Donum Dei, y en fin, que aprendamos todos a llevar la palabra de Dios a nuestros hermanos. Ahorita quizá no me están viendo mis hermanos aquí afuera por la calle Miguel Nieto, pero seguramente me están escuchando por las bocinas. Y ahí están, oyendo la palabra de Dios. Estamos buscando maneras, hermanos, de llegar hasta los últimos rincones de la tierra, hasta el desierto y más allá. Que Dios nos ayude, pues, hermanos, para que siempre prediquemos donde parece ser que nadie se dé cuenta, en aquel pueblito lejano, en aquella parroquia lejos, me imagino, por ejemplo, los Herrera, ¿verdad? U otros pueblos, Anáhuac, por allá, lejísimos, predicando la palabra de Dios. Que siempre, hermanos, nos ayudemos todos como hermanos y que siempre, nunca nos cansemos de predicar la conversión del corazón. Ese corazón de piedra, que se haga un corazón de carne. Les daré un corazón de carne. Un corazón según mi corazón. Y este corazón que late de amor por Dios, también late de amor por cada uno de mis hermanos. Por mis hermanos que están en el seminario, por los seminaristas, por los nuevos obispos que han sido consagrados, por todos ellos, hermanos, para que el Señor nos ayude, para que nos dé la gracia de vivir una vida correcta, como Jesús, como Santa María Goretti, como Juan el Bautista, entregándole toda nuestra vida a Dios.
Y a mí me gusta mucho esta frase de Juan el Bautista hoy, ¿verdad? Con humildad dice, yo no me siento digno de inclinarme a desamarrar las correas de sus sandalias. No me siento digno. Bueno, Dios te da esa dignidad, para que así, con esa dignidad que proviene de Dios, y en el nombre de Dios, sin tus conocimientos que ante Dios son vanos, ¿verdad? Ante esa gran sabiduría de Dios, esa sabiduría escondida, podamos convertirnos a Dios de todo corazón y lograr convertir a tantas personas que se han alejado del sacramento de la confesión, que se han alejado del sacramento de la comunión y que ya no le encuentran sentido a su vida. También por ellos, hermanos, para que Dios les prenda esa llamita o esa brasita que aún humea, los prenda y se haga una gran hoguera, donde estemos todos llenos del amor de Dios. Amén. Pedimos, hermanos, por el eterno descanso de Alina Chegües, creo que así dice, por la salud de Luis Hernández, Alejandra Sánchez, Napoleón Chávez Martínez, señora Leonila Barrios Contreras, señora Blanca Ivana Sánchez Barrios, por las necesidades de Porfirio Arvizo Castro y por el personal sanitario de todos los lugares y hospitales de COVID. Te lo pedimos, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y no te presentamos. Él sea para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida, del trabajo del hombre que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él sea para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos sacrificios para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos los santos. Que te sea agradable, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos méritos en que apoyarnos,
nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya de entre los hombres. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, eres santo, Dios del universo, cielos y tierra están llenos de tu gloria. Y con los ángeles cantamos, Santo, eres santo, Dios del universo, Santo, eres santo, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fuerza de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Ten en cuenta, además, Señor, las necesidades de todos nosotros. Recuerda a tu hija Alina Chegues, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, Santa María Goretti, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos juntos, hermanos, invoquemos a nuestro Padre Dios con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios sea siempre con todos ustedes. Reverencialmente, hermanos, dense un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
la salvación de Dios a los hombres llegará. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Queridos hermanos, los vuelvo a invitar próximo domingo a las 11 de la mañana. Va a venir el señor arzobispo a celebrar una misa por el 6º aniversario de la Casa Indy. Va a ser televisada por los medios de Facebook. ¿Y qué? Y YouTube para todos ustedes. Ya les diremos cuál es el link para aplicar. Y mientras nuestros hermanos migrantes e indigentes estarán en la calle Miguel Nieto y en el comedor, en una pantalla gigante, para ir viendo la Santa Misa. Entonces, desde la comunidad de su hogar, hermanos, los invitamos. Les repito que solamente están convocados para la misa una parte del coro, una parte del servicio al altar y algunos sacerdotes que puedan venir. Nada más. Así lo ha pedido el señor arzobispo y así tendrá que ser. Vamos a cuidarnos, hermanos, a cuidarnos del señor arzobispo y a cuidarnos todos nosotros para que Dios pronto nos vuelva a congregar en la asamblea de la iglesia, a todos los que participamos en la iglesia y estar unidos otra vez como siempre, como hermanos. Yo les he comentado a los padres en las juntas de Zoom que hemos tenido que la gente suspira por el sacramento. En la mañana me dice Mike, padre, logré comulgar y me dio mucho gusto. La gente suspira por el sacramento, hermanos, y ahorita que no pueden comulgar sacramentalmente, comulguen espiritualmente. Señor, Dios mío, te amo con todo mi corazón, deseo con toda mi alma recibirte en mi vida, pero como ahora no puedo, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, quédate conmigo, Señor, y nunca permitas que me aleje de ti. Amén. Y también le decía en la Junta que la Asamblea, aparte de suspirar por el sacramento, suspira por estar juntos otra vez como hermanos. Nos cayó como un agua helada desde el mes de marzo, que no sabemos ni qué hacer, pero ahora ya entendimos que con la vida no se juega, hermanos. Tenemos que cuidarnos todos y hacerle caso a nuestras autoridades para tratar de estar juntos. Y alguna vez, ya quizá a mediados del próximo año, mientras se terminen todos de poner la vacuna, etcétera, podamos reunirnos otra vez en la Asamblea de Dios
invocando el nombre del Señor en la asamblea, como les digo, en todas las iglesias donde estamos diseminados todos los sacerdotes. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Vayan en paz, hermanos. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Say